Bien, pues bienvenidos todos y todas a esta segunda sesión de nuestro seminario permanente Estudios sobre Modernidad, Perspectivas Críticas y Plurales. Este segundo seminario toca la oportunidad de escuchar a Roberto Estrada Holguín, quien ahorita presentará Senorina, pero él nos hablará sobre Heidegger y su relación con la modernidad. Es 29 de febrero del 2024 y comenzamos. Le cedo la palabra a Senorina para que presente a nuestro ponente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto ver a tantas personas reunidas en torno a este seminario. Es ya nuestra segunda sesión. Nos emociona muchísimo porque además es la primera de este año, ¿no? Y bueno, en esta ocasión tenemos el honor de escuchar al doctor Roberto Estrada Holguín. Él es profesor de la Universidad de Ciudad Juárez y sus líneas de investigación transitan principalmente entre la epistemología y la filosofía de la ciencia. Tiene una gran cantidad de artículos y capítulos de libros. Ojalá que los estudiantes aquí presentes tengan la curiosidad de acercarse a revisar todos estos textos. Y bueno, y en esta ocasión nos va a platicar sobre Heidegger y la modernidad. Sin más, doctor Roberto, bienvenido, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación a tratar de compartirles pues lo que estoy trabajando desde hace un rato y espero que cumpla sus expectativas, ¿no? Bien, para tratar de ser un poco esquemático en lo que voy a decir, quiero señalar primeramente o dirimir la posible expectativa que se tenga respecto al título de la plática sobre Heidegger y la modernidad, ¿no? Creo que el título puede dar pie a que se espere algo como la crítica de Heidegger al pensamiento moderno, a la ciencia moderna, a la metafísica moderna, ¿no? Y pues no sé si para bien de ustedes o para mal, pues no es así. No voy a exponer algo así como una crítica de Heidegger a la modernidad. La pretensión es más bien exponer cómo comprende la modernidad antes de saber si esa comprensión merece una crítica o no, ¿sí? Y para ello voy a tratar de explicar cómo yo mismo recorrí el camino para comprender lo que a su vez Heidegger comprende sobre la modernidad, ¿no? Para ello voy a exponer efectivamente algo que se llama las posiciones metafísicas fundamentales del pensamiento occidental. Este título suena muy largo y necesita explicación, por eso voy a dar una somera explicación de lo que son eso que entiende Heidegger como posiciones metafísicas fundamentales. Esta noción no es algo que surgiera desde el inicio del pensamiento de Heidegger, sino es una noción que se le fue presentando, creo yo, en la medida en que iba desarrollando su pensamiento, ¿sí? Esta noción está basada en la famosa distinción ontológica o la famosa distinción entre el ser y el ente. Y esta distinción nos lleva a Heidegger a otra distinción que no aparece sino hasta 1930, que es la distinción entre lo que Heidegger llama la pregunta conductora de la metafísica y la pregunta fundamental de la metafísica, ¿no? Entonces, aunque una objeción respecto a esto que he escuchado en algunos otros foros es,
pues que para Heidegger todo es fundamental y que esa distinción pues no resulta nada nuevo. Lo que me interesa explicar es que esta distinción, así entre pregunta conductora de la metafísica y pregunta fundamental de la metafísica, surge apenas en 1930 en un curso que impartió Heidegger, que se publicó después en el volumen 31 de la obra integral, que lleva por título Sobre la esencia de la libertad humana, introducción a la filosofía. Y bueno, el punto fundamental de esa distinción es el siguiente. Según lo que he logrado comprender de la exposición heideggeriana, que es que la pregunta conductora de la metafísica siempre se ha formulado como ¿qué es el ente, ¿no? O ¿qué son los entes? ¿Qué son las cosas? Esa es la pregunta que ha conducido a toda la metafísica. Ahora, la distinción con la otra pregunta, que es la pregunta fundamental de la filosofía, es que la pregunta fundamental no cuestiona sobre qué son las cosas o qué son los entes, sino que cuestiona sobre qué es el ser, ¿no? Hasta allí efectivamente no hay ninguna novedad al respecto, puesto que Heidegger es famoso por precisamente ser considerado como el que tiene como problema fundamental pues el problema del ser, ¿no? Hasta ahí efectivamente no hay ninguna novedad al respecto. El asunto es cómo elabora esas dos preguntas, ¿no? Voy a elaborar la primera, ¿sí? No voy a elaborar la segunda, va a quedar sin elaboración, pero voy a elaborar la primera porque es la que nos sirve para efectivamente, o me sirve a mí para conectar el asunto de la modernidad, ¿sí? Y la primera es la siguiente, ¿no? O sea, según Heidegger, la pregunta conductora se volvió conductora de la siguiente manera. La filosofía siempre preguntó sobre los principios, ¿sí? Desde los presocráticos preguntó por cuáles son los principios o cuál es el principio de todas las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice Heidegger, la filosofía comienza así, preguntando qué o cuáles son los principios de todas las cosas. Luego, esta pregunta se convirtió rápidamente en la pregunta por la naturaleza de las cosas, ¿sí? Dado que aquello que constituye el principio de todas las cosas, desde los griegos, se identificó con lo que los griegos llamaron physis, ¿sí? Y es la palabra que nosotros traducimos por naturaleza. Ahora, hay que tener presente que physis, en ese contexto inicial de la filosofía, con los presocráticos, ¿sí? No quiere decir la naturaleza en el sentido de lo opuesto a las cosas artificiales o a las cosas fabricadas por el hombre, sino physis tiene un sentido más amplio, tiene el sentido más amplio de que todas las cosas, sean o no fabricadas por el hombre, tienen una physis, tienen un principio, ¿sí? Y en ese sentido es que Heidegger señala que desde esa perspectiva o en ese contexto, toda filosofía es una episteme física, es una ciencia física en el sentido amplio de pues que todas las cosas tienen una naturaleza, ¿no? Y que ese es el sentido que le dan sobre todo los presocráticos, ¿no? Luego, esa pregunta de qué son todas las cosas, sufre una modificación en el pensamiento posterior.
En el pensamiento posterior se restringe, ya con Aristóteles, se restringe la palabra naturaleza a efectivamente las cosas que surgen por sí mismas y que no son producidas por los seres humanos. De tal suerte que esa modificación comienza a tener efectos en la percepción o la concepción de la filosofía. Ya para Aristóteles, physis ya no es el principio de todas las cosas, sino ya para Aristóteles la physis es el principio de un sector de las cosas, de un sector de toda la realidad, que efectivamente es lo que nosotros ya comenzamos a identificar como naturaleza opuesta a las cosas fabricadas por los seres humanos. Esta noción, nuevamente ya con el cristianismo, según Heidegger, sufre otra modificación. ¿Sí? Sufre la modificación de que aquello que constituye el principio de las cosas comienza a ser trasladado, ¿sí?, a un sector más allá de la naturaleza física o del sector de objetos o de cosas que identificamos nosotros como los que surgen por sí mismos y que no son producidos por el hombre. ¿Cómo surge eso, no? El conocimiento de las cosas, ¿sí? Primero ese conocimiento de las cosas directas, no sobre el principio de las cosas, sino el conocimiento de las cosas que no son producidas por los seres humanos y el conocimiento de las cosas que son producidas por los seres humanos es anterior al conocimiento del principio de esas cosas, ¿sí? Es previo, dice Heidegger, en orden al conocimiento, según la ratio cognoscendi, no según la ratio essendi, sino según la ratio cognoscendi, el conocimiento de las ciencias que hoy podemos llamar particulares es anterior al conocimiento del principio de esas cosas. De tal suerte que según Heidegger, en el orden del conocimiento, el conocimiento de las ciencias particulares es anterior al conocimiento de la ciencia filosófica o de la filosofía, ¿no? Y ahí comienza a modificarse nuevamente la percepción de la filosofía. ¿Cómo se modifica? Porque la filosofía comienza a ser posterior, comienza a ser, es algo posterior a un tipo de conocimiento. Ahora, en el orden de la ratio essendi, el principio de todas las cosas también sufre una modificación donde también trasciende el cómo se nos presentan a nosotros todas las cosas. El principio de todas las cosas no es una cosa, ¿sí? De tal suerte que ese principio está más allá de las cosas. Y según Heidegger, esa es una nueva modificación a cómo se percibe la filosofía, donde ya la filosofía es posterior a las ciencias particulares en el orden del conocimiento, en la ratio essendi, y también está más allá de las cosas que se nos presentan. Es meta. Está el principio de las cosas ya se muestra como una meta cosa, ¿sí? Como no es una cosa, está más allá de ellas. Entonces así dice él que se va convirtiendo la filosofía, se va convirtiendo en metafísica. ¿Sí? Ahora, en este relato de cómo llega Heidegger a exponer el asunto de cómo la pregunta conductora
se va convirtiendo en primero post-metafísica y luego en metafísica, ¿sí? Entonces dice él que efectivamente la pregunta conductora es la que está conduciendo esa transformación. La que conduce esa transformación es el haber preguntado por el principio de todas las cosas. De tal suerte que toda la filosofía, toda la historia de la filosofía consiste, según esta comprensión, en las respuestas, las diversas respuestas que se han dado sobre la pregunta qué o cuál es el principio de todas las cosas, o qué es el ente, o cuál es el principio de todos los entes, pues, ¿no? Entonces, según Heidegger, por eso esta pregunta es la pregunta conductora de la metafísica, de tal suerte que todas las filosofías que él pueda identificar a lo largo de la historia son una respuesta a esa pregunta. Esa pregunta se puede hacer explícita en cada pensador o puede estar implícita en cada pensador, pero según él, la filosofía de cada pensador consiste en responder esa pregunta, en responder la pregunta conductora, ¿no? Bien, de la pregunta fundamental, solo hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Dado que, según Heidegger, ha habido casi desde el inicio de la filosofía un olvido del ser, dado eso, o de acuerdo con eso según Heidegger, entonces la pregunta fundamental no ha sido formulada por ningún pensador en la historia de la metafísica. Esa pregunta ha quedado en el olvido. No, ningún filósofo en la historia de la metafísica ha formulado esa pregunta, ¿no? De tal suerte que los modernos no son la excepción, ¿sí? De Parménides a Nietzsche, todos han dado una respuesta a la pregunta conductora, pero ninguno de ellos ha formulado la pregunta fundamental de la filosofía, ¿no? Que efectivamente es lo que va a rescatar el propio Heidegger, pues de su propia filosofía. Según él, va a ser el intento de formular esa pregunta, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿sí? Entonces no solo la filosofía moderna, sino incluso la filosofía anterior a la modernidad, pues son intentos o son las diversas respuestas a la a la pregunta conductora de la metafísica. De tal suerte que cada época se va a identificar según cómo responda a esa pregunta conductora, ¿no? Y la modernidad pues tiene una forma particular de responder a esa pregunta conductora. Y según Heidegger, efectivamente, la modernidad se debe de entender en la medida en que nosotros descubramos cómo responde la pregunta conductora cada uno de los filósofos modernos, ¿no? Ahí hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Heidegger no modifica en lo esencial la tradicional división de la historia de la filosofía, quizás derivada de Hegel, ¿no? Sobre, pues es la filosofía antigua, la filosofía medieval, con su intermedio del Renacimiento y la filosofía moderna. Él sigue esa tradicional división de la filosofía que por lo menos ya está en Hegel. Las diferencias con Hegel son otras, pero no en cuanto a la división, pues, de las diferentes etapas de la filosofía, ¿no? Bien, con esa estructura o con esa esquema, ¿sí? Ahora voy a tratar de explicar cómo, según yo, se entiende Heidegger a la modernidad, ¿no? Y para ello, efectivamente, si la modernidad realiza una modificación de lo previo, es decir, responde a la pregunta conductora
de manera diferente a las anteriores que él, pues efectivamente nosotros debemos de tener presente cómo respondieron los anteriores a la modernidad, ¿no? ¿Qué respuestas dieron a la pregunta conductora los anteriores filósofos o pensadores anteriores a la modernidad, ¿no? Entonces, para eso me va a servir echar mano de la regla número 1 que escribe Descartes en las reglas para la dirección del espíritu, ¿sí? Tratando de explicar allí un poco. En esa regla, en la regla número 1 del texto de Descartes, que se llama Las reglas para la dirección del espíritu, Descartes hace una crítica a los anteriores pensadores a él, diciendo más o menos lo siguiente, ¿no? Que esos pensadores se equivocaron al distinguir las diversas ciencias fundamentándose en el tipo de objeto que correspondía a cada ciencia. Según él, eso es un error. Y el error, según Descartes, se debe a que establecieron esos pensadores una comparación entre las artes y las ciencias, ¿no? Que compararon las artes y lo que vieron en las artes lo atribuyeron a la ciencia, ¿no? De distinguir los diversos tipos de conocimiento por el objeto de estudio al que se abocaba cada una de las disciplinas. Ahora, recordemos lo siguiente, ¿no? Esa distinción está presente completamente en Aristóteles, ¿no? Él así distingue los diversos tipos de ciencia. Por ejemplo, en la Ética Nicomaquea distingue 5 tipos de ciencia y las distingue efectivamente basándose en los tipos de objeto que trata cada ciencia. Entonces, para Descartes, eso es algo equivocado, ¿sí? Según Descartes, lo que debemos de buscar es la dirección del espíritu, porque la filosofía o la sabiduría o la ciencia consisten efectivamente en encontrar el camino que debe seguir el espíritu para poder aplicarlo a cualquier objeto, de tal suerte que la ciencia o la filosofía en este caso no debe de tomar en cuenta el objeto de estudio al cual se aplica, sino que la filosofía consiste en poder dirigir la mente por un camino correcto para poder aplicarlo a cualquier objeto. La filosofía no está determinada por un objeto de estudio, aparentemente, ¿sí? Esa es la crítica que realiza Descartes, que en realidad es una crítica muy velada en la primera regla. No es sencillo captarla en la primera regla porque no la expone Descartes como una crítica directa a Aristóteles, ¿no? Entonces, en la búsqueda de Descartes, ya para ir bajando un poco a cómo responde la modernidad la pregunta conductora, ¿sí? De acuerdo con esa regla, entonces, según Descartes, lo que debemos buscar es cómo dirigir el espíritu, cómo dirigir la mente, cómo dirigir el ingenio, para que el ingenio no se equivoque, ¿sí? Y eso es más o menos el título de la primera regla, ¿no? De que el objetivo del conocimiento debe ser ese, el cómo dirigir el espíritu. Bien, ya tenemos allí un elemento que vale la pena señalar respecto a la modernidad, ¿no? Ya con esa primera regla y esa primera barrunto de en qué consiste la modernidad, nos damos cuenta que efectivamente tiene que ver con el método, ¿no? Con el asunto de por qué camino dirigir el espíritu. Ya nos remite muy claramente a que la preocupación cartesiana está mucho en el método, y por eso efectivamente el discurso del método, ¿no?
o reglas para la dirección del espíritu, ¿no? Que tiene que ver con cómo conducir la mente para que logre la verdad, ¿no? Ahora, con esto vamos a conectar, o voy a conectar en lo que sigue, el pienso luego existo. En la aplicación de la duda metódica, en la aplicación o en la búsqueda de algo completamente cierto, para poder tomarlo como punto de partida para ir construyendo el conocimiento, en esa búsqueda Descartes se encuentra con que la primera certeza a la que puede llegar es que piensa, ¿no? Y que si piensa, entonces existe, ¿no? Entonces ahí hay algo muy interesante, ¿no? Porque se nota ya con ese resultado de la búsqueda o de la aplicación de la duda metódica, con ese resultado se obtiene que el primer objeto certero que encuentra Descartes es el propio pensamiento, ¿no? Y entonces vemos ahí la unión de objeto y sujeto, ¿no? Ahí ya se identifica el objeto con el sujeto. El sujeto es el que está buscando, es el que está dudando, pero se encuentra consigo mismo, ¿no? El pensamiento es el que busca, pero encuentra el pensamiento como lo único cierto, ¿no? Como lo más certero. Entonces ya notamos ahí cómo se da el cambio de que ya no es el contenido de los conocimientos lo que determina el tipo de conocimiento, por un lado, sino que efectivamente es el método que vayamos a usar, el camino que recorramos, y además que con la identificación de objeto y sujeto, entonces efectivamente se llega a lo que a partir de Heidegger se llamó la metafísica de la subjetividad o la metafísica del sujeto, donde el sujeto es lo que se establece como fundamento para la construcción del conocimiento, ¿no? Y es lo que efectivamente se llama en Heidegger, o Heidegger muchas veces lo repite, como es la metafísica de la subjetividad. La subjetividad se ha puesto en lugar del contenido del conocimiento que antes se ponía distinto al sujeto. Antes de la modernidad, lo que se ponía como fundamento, como lo que está subyacente abajo, que era llamado como hipokeimenon, ¿sí? Ya no es ese hipokeimenon sustancial, ¿sí? Sino ahora es el sujeto, literalmente se ha convertido en hipokeimenon. Digo literalmente por lo siguiente, porque también hay algo curioso a ese respecto, ¿no? Todavía en Descartes, si es que hablara de sujeto, pero todavía antes de Descartes, en Santo Tomás, por ejemplo, sujeto y objeto tienen significado inversos a los que hoy comprendemos por esas palabras. Y etimológicamente, sujeto, lo que quiere decir es lo que está ahí debajo, lo que subyace ahí debajo, de tal suerte que sujeto es sinónimo de hipokeimenon, del hipokeimenon griego, ¿sí? Pero ya no es el mismo contenido. El hipokeimenon griego no tiene el contenido que tiene el sujeto cartesiano, aunque etimológicamente los dos signifiquen la misma cosa, lo que está o lo que subyace debajo, ¿sí? En otras palabras, de alguna manera, sujeto etimológicamente significa lo que hoy entendemos por objetividad, ¿sí? Y por cierto, también objetividad significaba lo que hoy entendemos por subjetividad, ¿sí?
Objetividad todavía para Santo Tomás, y creo yo que también en gran parte para Descartes, significa lo que está opuesto en la cabeza de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, una montaña de oro, ¿sí? Es algo objetivo para el significado etimológico original, o bueno, no original, más antiguo que el nuestro, ¿no? De tal suerte que una montaña de oro solo es lo que está frente al sujeto que lo está pensando, ¿no? Entonces también sufren esos dos conceptos pues un cambio de significado, pero ya se nota con suficiente claridad, creo yo, el que Descartes y la modernidad responden a la pregunta conductora de cuál es el principio de todas las cosas, es la subjetividad, ¿sí? Es lo subjetivo, ¿sí? Luego otro aspecto relevante en el tema es que efectivamente lo subjetivo se identifica con el yo, ya en el propio Descartes, ¿no? Pero en la modernidad en general se identifica con el yo, ¿no? Por lo menos en tres de ellos, ¿no? En Descartes, Leibniz y Kant, la subjetividad se identifica con el yo, sea el yo individual o sea el yo trascendental. Es poco relevante cuál de los dos o algún otro tomemos, sino lo importante es que ya la pregunta conductora de la metafísica de cuál es el principio de todas las cosas ya no es el que se consideraba antiguamente, sino que efectivamente sufrió un cambio. Ahora, esos cambios, evidentemente, Heidegger, según él, son cambios que se realizan a nivel ontológico. Es decir, son cuestiones que tienen que ver con la comprensión del ser de las cosas, ¿no? Las cosas se comprenden ahora como subjetividad. Es importante resaltar lo siguiente, ¿no? Quizá eso se note un poco más claro o se pueda aclarar un poco más si pensamos que la modernidad hereda algo del estado previo, y el estado previo es el pensamiento cristiano, ¿sí? El pensamiento teológico cristiano, ¿no? Que tiene que ver efectivamente, por lo menos para Descartes, para Leibniz y para Kant, por lo menos para ellos tres, pero incluso tal vez también para Hegel, ¿sí? Tiene que ver el asunto de que el ser humano es un ente creado por la divinidad, ¿sí? Que es algo que, según Heidegger, se hereda en la modernidad de la época medieval. De la época medieval, la modernidad hereda la percepción de que el ser humano y el cosmos son un ente creado por una divinidad. De tal suerte que la subjetividad viene por allí, pues, viene porque la subjetividad, por ejemplo, en Hegel, el espíritu es vida y es movimiento, ¿no? Movimiento dialéctico, pero a fin y al cabo es lo primigenio, pues, ¿no? Y de allí viene efectivamente que esa vida, esa actividad, ese espíritu vaya objetivizándose en el mundo desde el punto de vista de Hegel, ¿no? Entonces, sí, según el pensamiento heideggeriano, sí es cierto que para Heidegger la historia de la metafísica es las diversas respuestas que se han dado a la pregunta conductora de la metafísica. Entonces la modernidad, según Heidegger también,
ha identificado la comprensión del ser de las cosas en la subjetividad. Y toda la modernidad está determinada por esa subjetividad, a diferencia de la filosofía anterior a él, ¿no? Particularmente la griega, ¿no? Particularmente la aristotélica, que efectivamente no, que identificaba más el principio de todas las cosas con el concepto de substancia, ¿no? Y no con el concepto de sujeto. Luego, hay otro aspecto, creo yo, y relevante para la comprensión de la modernidad desde el punto de vista de Heidegger, que es el siguiente. El punto es que además de eso, para Heidegger, la modernidad tiene un fin, es decir, tiene un término, por decirlo de alguna forma, tiene un término, ¿sí? Y es eso que se conoce como que la modernidad es el fin de la metafísica, ¿no? Quiero señalar lo siguiente, ¿no? Las épocas, todas las épocas que distingue Heidegger tienen un término. O sea, también habla, por ejemplo, de que Aristóteles fue la cima de la filosofía griega y que a partir de él ya no hubo nada nuevo, ¿no? O sea, dentro de la filosofía griega ya no hubo nada extra a la filosofía griega, de tal suerte que también la modernidad llega a un fin, pero la modernidad, a diferencia de Aristóteles como consumación de la filosofía griega, la modernidad no solo es el fin de una época. Según Heidegger, la modernidad es el fin de toda la metafísica, de toda la historia de la metafísica. Entonces esa es, creo yo, algo necesario pensar qué es eso, o sea, cómo es que la filosofía moderna es no solo el fin de una época, sino también es el fin de toda una tradición, de toda una historia del pensamiento occidental, donde según él, allí termina no solo la filosofía moderna, sino termina toda la metafísica, ¿no? Y efectivamente, ¿cómo realiza Heidegger esa comprensión de por qué razón la modernidad es el fin de toda la metafísica, no solo de la modernidad? Tiene que ver efectivamente con cómo comprende a los que considera los dos últimos filósofos de esta época, ¿no? Que son Hegel y Nietzsche. A los dos los cataloga como, como los pensadores que inician el acabamiento o el final de la metafísica. Ellos dan inicio a ese acabamiento o a ese final, de forma diferente cada uno, ¿no? Pero tiene que ver, creo yo, en lo que alcanzo a comprender del asunto, con lo siguiente, ¿no? Heidegger lo expresa de la siguiente manera, ¿no? Que ambos hablan de la subjetividad incondicionada, ¿no? Dicho así, pues suena a trabalenguas o suena a algo completamente incomprensible o que no sabemos a qué se refiere con eso de la subjetividad incondicionada, ¿no? Creo yo que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tanto Hegel como Nietzsche asumen en su pensamiento, asumen el reto y el desafío de incluir el infinito, incluir lo infinito, ¿sí? Como desafío para conocer, ¿sí? Como desafío de cómo podemos conocer eso que es infinito, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? El espíritu absoluto para Hegel es infinito, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, a Nietzsche, el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Que también es eterno, pues, ¿no? O sea,
sigue y sigue y prosigue y proseguirá, el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está, creo yo, las claves para comprender no solo la frase heideggeriana de la subjetividad incondicionada en Hegel y Nietzsche, sino también para comprender en qué sentido es que Hegel y Nietzsche son los que inician el final de la modernidad, ¿no? ¿Cómo es ese asunto? Bueno, tiene que ver, creo yo, con lo siguiente. O en el caso de Hegel, ¿no? En el caso de Hegel, según Heidegger, se va más por el lado de lo racional, de la razón. Y el espíritu para Hegel es la razón en movimiento dialéctico. Y por eso la postura hegeliana es circular. Se cierra un círculo con Hegel cuando se tienen todas las figuras que el espíritu ha objetivado en la historia, o todas las figuras que el espíritu ha objetivado en el mundo. Cuando se tienen todas esas figuras, entonces se cierra el círculo, que va, por ejemplo, desde la experiencia sensible, ¿sí?, hasta lo que se conoce con el espíritu absoluto, ¿no? Y se cierra el círculo, ¿sí? Entonces, no es que el propio Heidegger los considere, o no solo el propio Heidegger los considere como el fin de la metafísica, sino que el propio Hegel se considera como el fin de la metafísica, o considera a la modernidad como el fin de la metafísica. No es solo Heidegger quien los considera así, creo yo, sino los propios pensadores, el propio Hegel y el propio Nietzsche, como ahorita voy a tratar de explicar en Nietzsche, como el propio Hegel se postula como que con él se llegó a la figura última del pensamiento, ¿sí? Y luego hay que aclarar lo siguiente, ¿no? Este asunto del fin de la metafísica no quiere decir que ya no haya historia, no quiere decir que ya no haya seres humanos que piensen, que sientan, no, lo que quiere decir es que no hay otra figura del pensamiento y que pueden convivir todas las figuras del pensamiento en el futuro, pues, ¿sí? Pero que ya no hay otra figura, ¿sí? Porque si no, Hegel no hubiese podido cerrar el círculo. Si todavía faltara una figura del espíritu absoluto, no sería absoluto. De tal suerte que el propio Hegel cierra el círculo, ¿sí? Y efectivamente puede seguir habiendo seres humanos que tengan pensamiento, que sientan, pero efectivamente su pensamiento ya no va a tener una figura nueva. Ya lo único que puede hacer es tener las figuras que ya hay. Eso por el lado de Hegel. ¿Cómo se realiza eso en la figura de Nietzsche, ¿no? Como ya lo señalé, también con el asunto del infinito y el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Pero en Nietzsche, según Heidegger, no es la racionalidad lo que se toma como base de lo que tiene que tomar las diversas figuras, sino que se toma como base dice Heidegger, la animalitas, ¿no? Lo sensible, todas las manifestaciones, aquellas fuerzas que hacen que el cuerpo se manifieste, pues, ¿no? Lo que considera Heidegger como la animalitas, ¿no? Pensando en lo siguiente, ¿no? Pensando en lo que significa la voluntad. Recuerden que en Nietzsche el asunto es que la voluntad de poder es lo último a lo que podemos llegar o a lo que debemos llegar, ¿sí? Heidegger interpreta ese dicho de Nietzsche en la voluntad de poder como que entiende
que su respuesta a la pregunta conductora es que la voluntad de poder es el principio de todas las cosas, ¿sí? Pero la voluntad de poder es algo activo, es algo moviente, quizá ya no de manera dialéctica como Hegel, ¿no? Y además eso moviente y eso activo ya no es exactamente la racionalidad, ¿no? Sino es quizá algo incluso que en Nietzsche podemos comprender como que algo incluso que trasciende la razón, o algo que cuyo género o algo que es el género cuya una de sus especies es la racionalidad. Por eso el asunto de ello piensa, ¿no? No soy yo el que piensa, sino ello piensa. En ese sentido de, efectivamente, la voluntad es comprendida de manera más amplia que la sola voluntad humana, ¿sí? Pero que efectivamente se considera como un principio activo, ¿sí? Ahora, en Heidegger es muy interesante también el cómo comprende eso, porque de acuerdo con Heidegger, si bien la voluntad en sentido de Nietzsche es infinita, o la voluntad de poder es infinita, porque no hay otra voluntad más que la voluntad de poder, y ahí vienen frases muy enigmáticas como es que la voluntad es voluntad de voluntad, y la voluntad prefiere querer la nada a no querer algo, ¿sí? Entonces ahí están frases como esas donde efectivamente se percibe que la voluntad siempre quiere más, y en ese sentido es que se puede comprender que la voluntad siempre va a ser infinita porque siempre va a querer más. Bueno, independientemente de si soy claro en eso o no, el asunto es ¿cómo se llega al eterno retorno? Porque la voluntad se va fijando, se va haciendo estable, ¿sí? Pero esa estabilidad es aparente. Lo que para Nietzsche tiene realidad es el devenir. El devenir es infinito. Es la voluntad, porque la voluntad es devenir. Entonces, el devenir es infinito. Y el devenir va fijándose, se va haciendo estable, pero esa estabilidad es aparente. Esa estabilidad no es real, es lo aparente desde el punto de vista de Nietzsche, ¿no? Ahora, esas formas en que la voluntad o el devenir se va fijando, se va haciendo estable, son finitas, ¿sí? No son infinitas. Esas formas son finitas. Y entonces diría Nietzsche, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos si la voluntad es infinita y las formas de la fijeza o de la estabilidad son finitas? Y entonces, ¿cómo es que la voluntad sigue el devenir? ¿Cómo es que el devenir prosigue? Pues entonces efectivamente solo puede proseguir si hay un eterno retorno. Las figuras terminan porque son finitas, las recorre. La voluntad o el devenir recorre todas las figuras estables, todas, ¿sí? Cuando las termina, vuelve a iniciar. No puede morir el devenir, no puede morir la voluntad, sino que cuando se terminan las formas de estabilidad del devenir, el devenir vuelve a comenzar. ¿Sí? Y entonces allí surge para Nietzsche el asunto del eterno retorno. ¿Sí? Bueno, dado eso, tanto para Hegel en el espíritu absoluto, que es infinito, como para Nietzsche la voluntad de poder o el devenir, que son infinitos, ¿sí? Eso es lo que creo yo se debe entender como la subjetividad incondicionada, ¿sí? Y que está puesto precisamente en Hegel y en Nietzsche, pero como acabo de intentar explicar, tanto en uno como en otro, las figuras se terminan. Tanto en Hegel,
el espíritu absoluto llega a su final cuando llega la última figura del espíritu. Y también en Nietzsche, el devenir vuelve a comenzar, por decirlo de alguna manera, vuelve a comenzar cuando agotó todas las formas de estabilidad. ¿Sí? Mientras Dionisio es infinito, Apolo es limitado y vuelve a comenzar, ¿no? Entonces, ahí no es solo Heidegger quien considera a la filosofía de estos dos filósofos como el comienzo del fin de la modernidad. Son el propio Nietzsche y el propio Hegel cierran sus sistemas, los cierran por intentar captar, intentar ver cómo podemos captar el infinito, cómo podemos captar lo incondicionado, ¿sí? De tal suerte que la metafísica de Hegel y la metafísica de Nietzsche, según Heidegger, ¿sí? Son herederos del inicio de la modernidad cartesiana, porque siguen siendo la subjetividad, siguen poniendo a la subjetividad, ¿no? Uno en su modo racional y otro en su modo volitivo, ¿sí? Pero siguen poniendo a la subjetividad, ¿no? Y el final de esa época corresponde al final de la metafísica en su conjunto, ¿no? Bien, hasta ahí ese aspecto de la modernidad. Creo yo que esa es la forma general y esquemática en la que Heidegger comprende la modernidad en su conjunto. Evidentemente hay muchas cosas particulares de cada aspecto del pensamiento de cada uno de esos filósofos, ¿sí? Pero con lo que me interesa terminar es con el asunto de la pregunta fundamental, ¿sí? Y bueno, ¿y qué pasó con esa? Esa que pasó, ¿no? Bien, según Heidegger, como de acuerdo a su idea, a su pensamiento, se olvidó lo que realmente se preguntaba cuando se comenzó la filosofía, cuando se inició la pregunta filosófica inicial, se olvidó y se dejó de lado, y eso que se olvidó y se dejó de lado era el ser. Entonces, durante toda la metafísica, durante toda la historia de la filosofía, no se realizó, no se formuló nunca. Ninguno de los filósofos existentes hasta Heidegger intentó formular nuevamente la pregunta sobre el ser. Según Heidegger, entonces eso es lo que constituye, o lo que él llama, el nuevo comienzo. El primer comienzo fue efectivamente haber formulado la pregunta conductora de la metafísica y todo su desarrollo a lo largo de la historia, ¿sí? Pero reformular o volver a formular o volver a, quizá no a formular, ahorita intento explicar por qué no formular, volver a reflexionar. Tal vez Heidegger diría volver a meditar la pregunta por el ser implica que se debe iniciar con un nuevo comienzo. Eso significa un nuevo comienzo. ¿Por qué no formular la pregunta fundamental, ¿no? Por lo siguiente, ¿no? Porque cuando nosotros formulamos una pregunta, por lo regular formulamos la pregunta en la siguiente forma, ¿no? ¿Qué es X? ¿Sí? Formulada así, Heidegger dice, ahí ya hay una decisión. Ya se guió la respuesta hacia un sentido. Cuando nosotros formulamos la pregunta, ¿qué es el ser? Ya estamos sesgando la respuesta. Ya la respuesta tendría que versar en la siguiente forma, ¿no? El ser es tal cosa. Y dice Heidegger,
pero el ser no es una cosa. De tal suerte que no podemos formular una pregunta sobre el ser así. De tal suerte que no se trata de formular la pregunta, sino meditar sobre ella. De meditar la pregunta fundamental. Ahora, no voy a abordar el cómo trata la pregunta fundamental Heidegger, porque eso me llevaría todavía más tiempo, ¿no? Pero efectivamente, él tiene una forma de meditar sobre ella y es interesante el cómo efectivamente nos guía a pensar esa pregunta fundamental. Pero efectivamente eso ya lleva a que ese es el verdadero, la verdadera, por decir así, filosofía de Heidegger, el decir cómo piensa esa pregunta, cómo la está meditando, cómo piensa abordar esa pregunta. Ahí está donde efectivamente es lo novedoso realmente de Heidegger, ¿no? Pero, según él, no podemos determinar con toda precisión cuál es la posición metafísica fundamental de cada pensador si no abordamos también cómo eludió la pregunta fundamental. De tal suerte que toda posición metafísica fundamental del pensamiento occidental, según Heidegger, no solo incluye la pregunta conductora. Además de eso, incluye la pregunta fundamental, o más precisamente dicho, el cómo se evitó meditar sobre esa pregunta. Dicho de otra manera, podríamos decirlo de la siguiente forma, ¿no? El cómo es que cada pensador olvidó el ser en su pensamiento, pues cómo dejó de lado el ser, cómo efectivamente se olvidó el cuestionar sobre el ser y solo cuestionaron sobre el ente. Además, ¿sí?, toda pregunta, sobre todo toda pregunta sobre el principio de las cosas, e incluyendo a la pregunta por el ser, o sea, toda pregunta conductora y toda pregunta fundamental, o la pregunta fundamental, no solo involucra esas dos preguntas, sino que también involucra el cómo determina cada pensador la verdad, el qué significa la verdad, dada la respuesta que dio a la pregunta conductora. De tal suerte que la posición de cada pensador también incluye el cómo determina la verdad. Y entonces, ¿cómo identificar o establecer cuál es la posición metafísica fundamental de cada pensador a lo largo de la historia? Pues ya tenemos por lo menos 3 preguntas. Entonces, ¿cómo responde a la pregunta conductora? Luego, ¿cómo responde a la pregunta, Heidegger le llama la pregunta preliminar, que es la pregunta sobre la verdad? Y cómo evade la pregunta fundamental. Si nosotros logramos eso, lo que obtenemos es una posición de ese pensador en la totalidad de las cosas, en la totalidad del ente, dice Heidegger, en la totalidad de las cosas, y esa posición que el pensador adquiere con su respuesta a la pregunta conductora es lo que Heidegger llama una posición metafísica fundamental. Y con eso termino. Muchas gracias. Sí, al contrario, muchísimas gracias, doctor Roberto Estrada. Fascinante escuchar la claridad, ¿no?, con que fue explicando a Heidegger. Y bueno, abrimos ahora un espacio para comentarios, preguntas, inquietudes. Tenemos aquí colegas, estudiantes de diferentes semestres. Algunos de ellos están por empezar a ver a Heidegger, entonces tal vez estén interesados, ¿no?, en preguntar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, puede levantar la mano o abrir su micrófono.
Adelante. ¿Nadie? Sí, el doctor Víctor Hernández, adelante. Escuchamos. Bueno, pues sí, efectivamente, muy clara la exposición del planteamiento fundamental. Pero a mí me gustaría preguntarte si realmente tú compartes esa interpretación que hace Heidegger no solamente de la modernidad, sino de los problemas, y si no crees que se extralimita en la forma como interpreta, en primer lugar, a Nietzsche, porque hablar de Nietzsche de un sistema a mí me parece de lo más osado, pues, sobre todo que partiendo de que el mismo Heidegger solamente usa una obra, según alcanzo a leerle. Bueno, pues es difícil responder si está uno de acuerdo con la interpretación o no está de acuerdo con la interpretación. Creo que no tengo los elementos suficientes como para emitir un juicio al respecto. Lo que puedo decir es lo siguiente, ¿no? Bueno, primero que efectivamente no estoy de acuerdo que solo use una obra, ¿no? Efectivamente conoce las demás obras de Nietzsche, ¿no? Pero efectivamente considera que la obra fundamental es la voluntad de poder. Eso que ni qué. Eso no quiere decir que no interprete las otras obras de Nietzsche de acuerdo a la interpretación que hace de la voluntad de poder. Eso más bien sería el caso, ¿no? Y la respuesta... Pero tomando en cuenta que la voluntad de poder no es un libro, propiamente. Sí, no. Tomando en cuenta que no es un libro, no. Él mismo aclara que no es un... no es un... primero que no es un libro propiamente, en el sentido de que está inacabado, en el sentido de que sí hay plan para la obra. En ese sentido sí es un libro, sí hubo no uno, sino varios planes para la obra Voluntad de Poder, pero que efectivamente no se terminó ni mucho menos hay una unidad, ¿no? Porque como bien sabes, pues hay modificación en cuántos parágrafos, de cuántos parágrafos consta la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero efectivamente sí es un libro según, o por lo menos desde la perspectiva de Heidegger, en la medida en que sí hay un plan de la obra, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero también mi respuesta sería en ese sentido, en el sentido de que lo que yo veo es que Heidegger, no solo a Nietzsche, sino a todos, lleva agua a su molino. O sea, a todos los interpreta, como expresé en el esquema, a todos los interpreta de acuerdo a la distinción entre ser y ente. O sea, ya interpretarlos de acuerdo a esa distinción, pues lo estoy interpretando de acuerdo a mi esquema, ¿no? A mi idea fundamental, podríamos decir, diría Heidegger, ¿no? A la idea fundamental de Heidegger de que hay una distinción entre ser y ente, ¿no? Entonces, eso sí, me queda claro que efectivamente él los interpreta de esa manera, ¿no? De acuerdo, lleva agua a su molino en cada interpretación, ¿no? Ahora, si yo estoy de acuerdo o no con esa interpretación, pues conllevaría a que si estoy de acuerdo o no en que efectivamente hay una distinción entre ser y ente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? No solo eso, sino también entre si efectivamente hay una distinción entre la concepción de aletheia, ¿no? O de la verdad, pues, porque también allí hay una división, ¿no? Una cosa es la verdad como desocultamiento y otra cosa es la verdad como correspondencia, ¿no? Entonces,
ahí también implica ese otro asunto. Ahora, pero también implica el asunto de si estoy de acuerdo en que el ser es tiempo, ¿no? Porque algo que, por ejemplo, en los detalles respecto al esquema de las posiciones metafísicas fundamentales, también está el asunto de que, según Heidegger, antes de él, o sea, antes de toda la metafísica, se guió por lo siguiente, ¿no? Por ser y pensar. Desde Parménides hasta Nietzsche, ¿sí? La relación que se estableció entre la ontología y la epistemología, podríamos llamarlo así, o entre el ser y pensar, es esa, que efectivamente estuvo en juego el ser y pensar. Y él dice, la pregunta fundamental ya no habla sobre el ser y pensar, sino sobre el ser y tiempo, ¿no? Entonces, creo que una respuesta de decir si está uno de acuerdo o no con la interpretación que hace Heidegger, tendría que meditar sobre si estás de acuerdo con la diferencia ontológica, si estás de acuerdo con la concepción de verdad heideggeriana y si estás de acuerdo con que el ser y tiempo es la relación fundamental de la filosofía. Y a eso sí no tengo respuesta, ¿no? Me supera mis capacidades, pues. Gracias Roberto. No, al contrario, gracias a ti. Sí, gracias, doctor Víctor, por su pregunta. No sé si alguien tenga algún otro comentario, inquietud. Jitomatazo o Germán abrió su cámara, no sé si tenga alguna inquietud. Adelante, Germán. Tengo una reflexión y que es como una intuición, entonces la quisiera compartir con el maestro Roberto y a ver qué piensa sobre ser y tiempo. Y es que a mí me parece que la vida es el ser atrapado en el tiempo. Y tiempo y espacio, estas dimensiones que se encuentran en esta existencia verdadera, generan movimiento y que una característica fundamental de nosotros como seres humanos es estar en movimiento. Entonces, yo pienso que la voluntad de poder es bueno, de que el ser, quizá el ser se mantenga ambivalente entre dimensiones que le generen elevación o depresión del espíritu. Y aquellas dimensiones surten efecto y se sabe qué efectos son y son sumamente claros. Y tal vez algunas dimensiones son inconcebibles o no se puede vivir con ella a veces, y entonces queda la voluntad de poder salir de esas dimensiones. O sea, tal vez se ocupe el pensamiento para poder salir de esas dimensiones de cualquier manera, pero me refiero a que tal vez yo vería esa distinción entre voluntad y espíritu con Nietzsche y Hegel, y tal vez esa es mi interpretación de lo que Heidegger menciona sobre cuando en la modernidad se ha olvidado la pregunta por el ser o los fundamentos metafísicos o ontológicos, porque se ha olvidado el cuestionamiento primero, que es el del ser, que es como ¿por qué vivir? O ¿por qué, sabe? ¿Por qué estar aquí en este mundo o en esta dimensión y no en otra? O ¿qué nos ata a la vida? ¿No? Y hay cosas que nos atan aquí a la vida, a este mundo, a esta dimensión, tan fuertes como el amor o demás virtudes, amistades o la propia o las propias metas intelectuales. Entonces, si la filosofía es el lenguaje de la vida, yo pienso que la vida es el ser atrapado en el tiempo y nada, es eso. Muy bien. Sí, muy bien. Me cuesta un poco de trabajo entender o captar de por dónde estás pensando lo que expresas, ¿no? No soy
suficientemente capaz de ver por dónde piensas la cosa, ¿no? Pero me suena primero más al existencialismo que a Heidegger, ¿no? Okay. La intuición que tú expresas. ¿Por qué razón? Pues bueno, pienso por ejemplo en Albert Camus, ¿no? Que en alguna de las obras señala que el problema fundamental de la filosofía no es saber cuántas categorías tiene el entendimiento, si tiene 4 o 10 categorías o 12 o las que sean, ¿no? Sino efectivamente saber si la vida vale la pena de ser vivida, ¿no? De tal suerte que eso me suena un poco más al existencialismo, particularmente de Camus, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? También Sartre menciona que pues de lo que se trata es de la existencia y no de la esencia, por ejemplo, ¿no? Que de lo que se trata es el asunto de la existencia y no de la esencia. Y eso me sirve un poco para darte lo que creo que Heidegger piensa respecto de eso y por qué no se dice existencialista, ¿no? Que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Según Heidegger, la existencia es un modo o un sentido del ser, pero no es el único. ¿Sí? Dice él que desde antaño, o sea, desde que la filosofía es filosofía, ¿sí? Se distinguió el ser, ¿sí? En aquello que es algo y que ese algo sea. Es decir, una cosa es la existencia de la cosa y otra cosa es qué es esa cosa. De tal suerte que, según Heidegger, el ser, por lo menos en la historia de la filosofía, ha tenido esos dos significados. Ha significado lo que la cosa es, que es la pregunta, la pregunta conductora que él menciona, ¿no? ¿Qué es una cosa? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es una cucaracha? ¿No? Pues una cucaracha es un ente vivo, con 8 patas y quinina en su cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que le hace sonar? ¿No? O bueno, cuando se aplasta un insecto. Eso es una forma de entender el ser. Pero otra forma de entender el ser, dice, es, bueno, otra cosa es si la cucaracha existe o no existe. Son dos sentidos del ser, ¿no? Ahora, tradicionalmente, ¿sí? o bueno, no tradicionalmente. Bueno, sí, tradicionalmente, Aristóteles distinguió con distintas palabras esos dos sentidos. Desde Aristóteles se ha distinguido esos dos sentidos, ¿no? Y luego esa distinción en la época medieval se tradujo en la esencia o la esentia y la existentia, ya con la idea de Dios, donde Dios o en Dios la esencia y la existencia son una y la misma cosa. Pero en las criaturas, la esencia de una cosa es distinta de su existencia. Por ejemplo, ¿no? Se dice que Dios pudo pensar algo contradictorio, ¿sí? Es algo que Dios tiene en su poder. Pudo pensar en algo contradictorio o en algo que no existe en el mundo, pero nunca llegó a crearlo. De tal suerte que hay una distinción en qué es una cosa y si una cosa existe, ¿no? En nuestro ámbito, pues es decir, bueno, puedo yo definir qué es un terraplanero, por ejemplo, ¿no? Y decir, pues un terraplanero es un ente que solo tiene 2 dimensiones, ¿no? Y decir, pero otra cosa es que existan los terraplaneros o no existan los terraplaneros, ¿no? Entonces, ¿por qué no es existencialista Heidegger, ¿no? Porque dice, cuando yo digo que lo que vale la pena es la esencia y no, perdón, la existencia y no la esencia, me quedo con un solo lado de la interpretación del ser o de la comprensión del ser y dejo el otro lado como si no fuera nada,
Entonces dice, no, ser existencialista es ya haber tomado una decisión de qué sentido tiene el ser. ¿Sí? De tal suerte que si para ti el ser es la vida, pues efectivamente tú ya tomaste una decisión de qué sentido le das al ser. Y lo que dice Heidegger en Ser y Tiempo es pues que el ser tiene múltiples significados, que tiene múltiples formas, que no tiene una sola forma y que efectivamente tenemos que pensar en cómo es posible que el ser tenga muchas formas. ¿Cuáles son esas formas? ¿Cómo se pueden determinar esas formas? La que expusimos ahorita, el asunto de que toda la metafísica ha seguido solo una pregunta y solo ha respondido a esa pregunta, diría Heidegger, es una forma del ser, pero se ha olvidado otra forma del ser, que efectivamente es la que él quiere resaltar. ¿Sí? Según él, solo hemos entendido el ser como un ente. Por eso hay, dice él, hay un olvido del ser, porque mientras nosotros preguntamos por el ser de los entes, nosotros respondemos un ente. Y da un ejemplo muy sencillo y muy claro, ¿no? Dice, cuando Tales de Mileto preguntó cuál es el principio de todas las cosas, el sentido de la pregunta, dice, era cuál es el ser de todas las cosas. Y respondió, el agua. Y dijo, puso un ente en lugar del ser. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces dice, pues eso ya es haber determinado el ser, de tal suerte que en Ser y Tiempo lo que le interesa a Heidegger es, pero ¿cuáles son los sentidos del ser? ¿Cuáles son todas las formas en que podemos hablar del ser? Muchas gracias, Germán. No, gracias, Germán. Gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Inquietud? ¿Pregunta? Adelante. Si no hay preguntas, yo tengo un par. Voy a hacerlas juntas y ya verás si las vinculan, ¿no? O no. Sí, está muy bien. Sí, la primera pregunta, bueno, es una inquietud respecto a esta relación y distinción entre subjetividad, lo que llamó subjetividad incondicionada. Sí, sobre todo la distinción entre esta subjetividad incondicionada y la idea de Dasein en Heidegger. Digo, porque la primera sí explicó, ¿no? A qué se refiere esta subjetividad incondicionada en relación a cómo entendía el sujeto Descartes, pero el concepto de Dasein en Heidegger, o sea, a mí me gustaría saber, ¿no? En qué se distinguiría de esta subjetividad incondicionada. Y la otra pregunta es si pudiera ahondar un poquito en la relación entre pensamiento metafísico y la era técnica como una de las pues, expresiones, ¿no? De la modernidad en Heidegger. Esas serían las preguntas. Sí, muchas gracias, Enorina. Creo difícil poder conjuntarlas, pero sí es posible, pero no sé si lo logre ahorita en este momento ese asunto, ¿no? Voy a tratar de responder de manera separada y si ya después veo alguna forma de conjuntarlas, pues la expresaré. Si no, pues me va a me va a disculpar por no poderlas juntar. Pero bueno, ¿cómo entender el asunto del Dasein? Es una cuestión álgida también en Heidegger porque por lo regular eliminamos el contexto adecuado para su comprensión, ¿no? Hay que tener presente que efectivamente él recupera un uso antiguo del significado de la palabra, porque el significado en el siglo XVIII, pues significó las cosas que se le presentan a los seres humanos, pues, ¿no? En ese sentido,
tenía un poquito el sentido de existencia o de existencia de las cosas, en el sentido de la existentia latina y de la distinción entre esencia y existentia, ¿no? De que son diferentes lo que una cosa es y que la cosa sea. Entonces, en el sentido de que la cosa sea, ese era el sentido original, el sentido antes de Heidegger, era el sentido que se le daba a la palabra, ¿no? Todavía en el propio Hegel y en Kant significa esa existencia, pues, ¿no? Ahora, en Ser y Tiempo, que es donde efectivamente está completamente desarrollado el concepto, no está desarrollado antes de Ser y Tiempo, y tampoco está modificado en los escritos posteriores, es donde efectivamente se acuña el término, de tal suerte que pues voy a usar el contexto de Ser y Tiempo para dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Y el contexto más o menos es el siguiente. Lo que quiere romper Heidegger al proponer el término Dasein en lugar de sujeto es precisamente para que no se confunda con sujeto y objeto. Lo que está diciendo es, eso que quiero describir como ser humano es previo, es una circunstancia, una situación previa a la distinción sujeto-objeto. O, dicho de otra forma, es una circunstancia o situación en la cual está inserto la distinción sujeto y objeto. Voy a ver si me explico un poquito más de la siguiente manera, ¿no? Diría Heidegger, si Heidegger hubiera escrito una epistemología, que no lo hizo, pero si hubiera escrito una epistemología, yo creo que diría lo siguiente, ¿no? La relación sujeto-objeto no es la relación primordial en la relación de conocimiento. Antes de que haya una relación de conocimiento de sujeto y objeto, el ser humano ya está en el mundo. Él ya vive en el mundo, como dice Ramsés, el ser es la vida, ¿no? Entonces, el ser humano ya vive en el mundo, él ya tiene una cotidianidad, y en esa cotidianidad es previa a cualquier relación cognoscitiva. ¿Sí? El ser humano vive, come, trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, esa cotidianidad es previa al ser humano. Ahora, esa estructura, ¿sí? O más bien, esa forma de ya estar en el mundo tiene una estructura, diría Heidegger, ¿sí? Y a la estructura que tiene el ser humano ahí, a eso es a lo que llamo Dasein. A esa estructura en la que ya está el ser humano previamente a que se constituya como sujeto para conocer, él ya vive una vida que todavía no es una relación de conocimiento, todavía no es una relación cognoscitiva. ¿Sí? Entonces, esa estructura que proporciona su estancia en el mundo, su estar en el mundo, ya es una forma de ser previa a que él se convierta en sujeto y objeto. ¿Y cuál es la estructura de ese Dasein, ¿no? Que esa estructura ya tiene una comprensión del ser, por lo regular implícita, no es una comprensión del ser explícita. Él pone el ejemplo de un martillo. Dice, cuando nosotros tenemos un martillo, lo usamos para clavar clavos. Y allí yo tengo una comprensión del martillo como una herramienta para clavar clavos. Dice, ahí nosotros no comprendemos el martillo como un objeto de conocimiento de la física, sino que el martillo podrá ser un objeto de la física, pero no como martillo. Es un conocimiento de la física como algo construido de metal
para saber de qué aleación está constituido el metal del martillo, etcétera, etcétera, pero no como una herramienta para clavar clavos, ¿no? Entonces, según él, ya en la estructura de la cotidianidad, de la vida cotidiana, nosotros ya tenemos una comprensión del ser. Y esa comprensión del ser consiste en que ya las cosas aparecen con un significado interrelacionado. Martillo se relaciona a clavo, clavo se relaciona a pared, pared se relaciona a cuadro, porque ese es, por decir así, la familia gramatical de la comprensión de la cosa en ese modo de ser. Posteriormente nosotros podemos adoptar la actitud cognoscitiva, pero si adoptamos la actitud cognoscitiva, por así decirlo, la familia gramatical cambia, porque cambia la comprensión del ser, porque ya el martillo ya no es un instrumento que se relaciona con el clavo se relaciona con pared y la pared se relaciona con cuadro, sino ahora es un instrumento que está hecho de metal y metal se relaciona a hierro y hierro se relaciona a aleación y aleación se relaciona a mezcla de metales, ¿sí? Etcétera, etcétera, y a dureza, ¿no? A la dureza y a la pesantez del objeto, pues, ¿no? Pero ya no como martillo, de tal suerte que en uno y otro ámbito hay comprensiones del ser diferentes y por lo tanto hay comportamiento diferente en uno y otro modo de ser, ¿sí? De tal suerte que el Dasein es esa estructura que ya incluye una comprensión de hacer y por lo tanto un comportamiento del ser humano respecto a las cosas que tiene enfrente. Ahora, la relación sujeto-objeto se pierde ahí, porque efectivamente ya no es la primordial. Antes de que haya relación sujeto-objeto, hay una comprensión del ser. Antes de que yo pretenda estudiar cuál es la aleación del metal del martillo, pues yo ya tengo ahí una comprensión del ser, ¿no? De tal suerte que esa estructura previa a mi comportamiento es lo que según Heidegger se llama el Dasein. ¿Sí? Eso es lo que puedo decir de esa pregunta. Luego, la otra es más interesante todavía, aunque tal vez igual o peor de complicada, ¿no? El asunto del desarrollo técnico y lo fundamental de eso, creo yo, está en lo siguiente, ¿no? Heidegger invierte la relación entre ciencia y tecnología. Heidegger, en lugar de decir, como estamos acostumbrados a escuchar, que la tecnología se basa en la ciencia, él dice lo contrario. Él dice, no, es al revés. No, la ciencia moderna está determinada por la esencia de la técnica moderna. No es que la técnica moderna esté determinada por la ciencia moderna, es al revés. La ciencia es la que se ve como una técnica, ¿sí? Eso tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Eso tiene que ver con la primacía del conocimiento técnico desde Aristóteles, pasando precisamente por la modernidad y el mecanicismo cartesiano y la postura ingenieril de Francis Bacon, ¿no? La postura de efectivamente hay que dominar la naturaleza para poder controlarla, pues, ¿no? Hay que conocer a la naturaleza, para poder dominarla. Eso es lo que entiende Heidegger por qué es lo que ocurrió según él, ¿no? Que el conocimiento técnico, lo que Aristóteles llamó la tecné, que es una actividad
productiva, viene de la poiesis. La tecné es la forma en que el ser humano conoce el mundo a través de la fabricación de las cosas, a través de la producción de las cosas. Eso, lo que dice Heidegger es que ese conocimiento que está en Aristóteles, el conocimiento técnico, se convirtió en preponderante, y en la ciencia moderna se agarró como el paradigma de conocimiento. El conocimiento técnico se adopta en la modernidad como paradigma del conocimiento. De allí el mecanicismo de Descartes, y de allí la postura de Bacon de hay que conocer la naturaleza para dominarla, ¿no? Ahora, eso para él es muy peligroso, ¿sí? Es lo que es la base de su crítica a los diversos humanismos. Eso lo interpreta de la siguiente forma. Él lo interpreta como que estamos endiosando al ser humano. El ser humano se está haciendo como Dios, ¿sí? Como el creador del universo y el creador del mundo, ¿sí? Y eso para él es muy peligroso, porque de lo que se trata es efectivamente de devolverle al ser humano su esencia más íntima. Y su esencia más íntima es que el ser no depende de él. El ser no depende de la fabricación humana. El ser no depende de la voluntad humana. De tal suerte que si nosotros tomamos como paradigma el conocimiento técnico, incluso la ciencia basada en esa forma de conocimiento, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es antropomorfizar el mundo, ¿sí? Y eso es por lo cual hace la crítica a la modernidad y su era técnica, porque él, según él, eso es peligrosísimo, porque es hacer al hombre como todopoderoso, ¿sí? Y efectivamente no vamos a tener límite, dice él, en la explotación de la naturaleza, y no vamos a poder controlar después esas ansias de poder. Por eso, en una entrevista que le hicieron en 1969, si mal no recuerdo, señala que solo un Dios puede salvarnos de ese peligro, del peligro de la técnica moderna. Eso es lo que puedo decir al respecto, Zenolina. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues no sé si hay alguna intervención más, comentario. El maestro Gabriel Alexandra, adelante. ¿Me escucha? Sí. Sí. Buenas tardes. Le agradezco mucho que se encuentre aquí con nosotros. Justo con las palabras que usted acaba de terminar, pensando en la racionalidad instrumental que veía Heidegger en su época, pienso en nuestra época y en la forma en la que esa racionalidad instrumental se ha desarrollado y lo que ha causado. Con un permiso muy poético, ¿qué considera usted que diría Heidegger en la actualidad con respecto a la manera en que ha evolucionado la racionalidad instrumental? ¿Qué cree que diría Heidegger sobre la forma en que estamos viviendo en la actualidad? Ay, pues eso también está difícil, ¿no? Porque, pues, quién sabe qué diría él, quién sabe cómo interpretaría el asunto. Lo que creo es lo siguiente, ¿no? Lo que creo yo que por las alternativas que podría decir son las siguientes, ¿no? Cuando habla del fin de la metafísica, y por lo tanto también del fin de la época moderna, no habla de que ya cuando lo está diciendo ya se haya acabado, o que se haya acabado con Hegel
y o con Nietzsche, ¿no? No está diciendo eso. Él señala en varias ocasiones que son los iniciadores del fin, son los iniciadores del acabamiento, pues, de la metafísica. Pero a guión seguido, o a punto y seguido, señala lo siguiente, ¿no? Dice, ¿cuánto durará? No lo sabemos. Dice, no lo sabemos. ¿Cuánto durará ese fin de la metafísica? Dice, puede durar unas horas o puede durar siglos, ¿no? En ese sentido, creo yo que diría que sigue durando el fin de la metafísica, ¿no? De tal suerte que tenemos cada vez más técnica, tenemos cada vez más pensamiento productivo en el sentido de cómo el conocimiento se concibe como solo es conocimiento si lo puedo hacer. Si no lo puedo hacer, no es conocimiento, ¿no? O sea, solo la actividad productiva me da conocimiento. Otra cosa no es conocimiento. Entonces, en ese sentido, diría que efectivamente todavía no termina la época moderna y por lo tanto todavía no termina la metafísica, ¿no? ¿Cuánto durará? ¿Quién sabe? ¿No? Ahora, en otro sentido, que creo que también es lo que podría él decir, según él, su pretensión es tratar de preparar el otro inicio, de tal suerte que, o una de dos, ¿no? O seguimos en la modernidad y todavía la metafísica no termina, o él preparó el segundo inicio, o el otro inicio, no el segundo, perdón, él preparó el otro inicio y seguimos todavía en camino a ese segundo inicio, en donde efectivamente nos vamos a poner a pensar en, o como diría Heidegger, nos vamos a poder a meditar en el ser, ¿no? Ahora, pero creo yo, con lo que dije, con las preguntas de Zenorina, creo yo que si ese fuera el caso, entonces ya deberíamos de estar viendo cuáles son los límites de los seres humanos, cuáles son las cosas en las que efectivamente nosotros no tenemos control, de qué cosas dependen de lo que Heidegger llamó el ser, ¿no? De qué cosas dependen de nuestra esencia. ¿Por qué digo esto último, no? Por lo siguiente, ¿no? ¿Cómo aborda Heidegger ese límite del conocimiento productivo, de la hegemonía del conocimiento técnico? Por ejemplo, en la pregunta sobre la técnica, dice lo siguiente, ¿no? La esencia de la técnica no es nada técnico. O sea, que sea la técnica no se puede saber con los instrumentos y los medios que tenga la técnica. Lo mismo podemos decir de hecho lo dice Heidegger, de la esencia de la ciencia. Que sea la ciencia no se puede saber por procedimientos científicos, ni por la química, ni por la física, ni por la sociología. Se puede saber cuál es la esencia de la ciencia, ¿sí? Y así también habla de la esencia del lenguaje. ¿Qué sea el lenguaje o cuál sea la esencia del lenguaje? No se puede saber por los medios que tiene la filosofía del lenguaje o por medios que tiene la filología, por ejemplo. ¿Qué sea la esencia de esas cosas? No se puede saber por esos medios. Y lo mismo ocurriría entonces con qué sea el hombre, ¿no? ¿Cuál es la esencia del hombre? Pues tampoco se puede saber por medios antropológicos. Entonces se necesita, según Heidegger, otro tipo de pensamiento. A lo que él llama, se necesita de la meditación, se necesita meditar sobre esas cosas. No pensar, sino lo que se necesita es meditar.
¿Qué sea eso de meditar? Pues es otro boleto, ¿no? Pero por allá va, ¿no? De hecho, por ahí va el libro tan incendiario que se llama La ciencia no piensa. Lo que quiere decir es, la ciencia no piensa sobre esencias, pues, no puede abordar las esencias. Ninguna ciencia puede abordar ninguna esencia, ni siquiera la suya propia, ¿no? Si así fuera, si efectivamente estamos preparados para ese otro comienzo del que habla Heidegger, pues entonces nosotros ya deberíamos de estar pensando precisamente en qué problemas incluye el pensar en esencia de las cosas, ¿no? Por allá creo yo que iría el asunto. Gracias. No, gracias a ti, a Gabriel. Tenemos una última intervención porque estamos ya cerca del tiempo. Adelante, Germán. Ok, gracias. ¿Piensa que hay alguna relación con esta idea de que la metafísica y la modernidad han o no han terminado con que en los movimientos artísticos de un tiempo para acá dejaron de haber innovaciones de tal modo que hubo un postmodernismo, un postromanticismo, un post pop y todo ese tipo de cosas? Pues es una cuestión disputada precisamente, que creo que tiene que ver con esto último que dije sobre sobre cuánto dure el acabamiento de la modernidad, ¿no? Se habla de los postmodernos precisamente con los herederos de Heidegger, particularmente con Derrida y su escuela, ¿no? De que efectivamente, y Lyotard, por ejemplo, ¿no? De que efectivamente ya estamos en una era distinta a la modernidad, ¿no? Y que efectivamente por eso ya hay posturas diferentes, ¿no? Ya posturas completamente diferentes a la modernidad, ¿no? Digo, pero efectivamente, desde la perspectiva heideggeriana, pues creo que eso es una cuestión disputada, pues, o en disputa, en el sentido de que, pues, si efectivamente ya terminó la modernidad, pues todos los movimientos nuevos, tanto en las artes como en la filosofía y en la propia ciencia, pues ya tendríamos que llamarla una posmodernidad, ¿no? Pero si todavía estamos en el acabamiento de la metafísica y todavía no termina la metafísica, pues entonces esos movimientos que se han llamado postmodernos, a lo mejor solo son postmodernos por pose, pues, no porque efectivamente ya tengamos una nueva manera de pensar, sino simple y sencillamente tenemos una continuidad y por pose, por snobs, se llaman posmodernos, ¿no? Pero es una cuestión disputada, ¿no? No es una cuestión que creo yo esté decidida. Muchas gracias, Germán. Bien, pues con esto daríamos cierre. Le agradecemos al doctor Roberto Estrada por pues todo esto que ha estimulado, ¿no? Esta reflexión. Creo que nos quedamos con muchas preguntas, reflexiones, y eso es muy bueno. Está aquí la doctora Mónica Beatriz. No sé si quiera decir algunas palabras de cierre, de despedida. Bueno, solamente agradecer muchísimo la participación del doctor Roberto, la asistencia de todos y cada uno de ustedes, y pedirles que para efecto de quien en algún momento vaya a necesitar una constancia de asistencia a los seminarios, hagan el favor de registrar su nombre en el chat para que me quede una evidencia de eso, por favor. Y antes de que se salgan de la sala. Y pues muchas gracias y estaremos pendientes para la sesión. La sesión de marzo va a ser, en realidad va a ser lo que vamos a tener en nuestro Congreso Internacional de Filosofía, que es el 20, 21 y 22 de marzo. Entonces tomaremos quizá la magistral
como parte de la sesión del Congreso, digo, del seminario. Y bueno, ya después les avisaremos de nuestra sesión de abril. Pero pues por lo pronto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto, por su participación. Y en pues estos días le hacemos llegar su constancia. Ajá. Sí, está bien, no se preocupen, y yo también les agradezco la invitación a todos ustedes. Muchas gracias. Ya después también si tuviera algún texto que quisiera compartir con los asistentes, pues estaría muy bien también. Sí, claro, claro. Están en elaboración, todavía no los termino. Ah, muy bien. Esperaremos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Senorain. Pues gracias. Eso, les agradecemos muchísimo su presencia, su entusiasmo, su buena actitud. Me dio mucho gusto, ¿no? Porque sé las materias que están tomando y estoy segura que lo que comentó aquí el doctor Roberto Estrada, pues va a hacer que continúe la reflexión en las clases. Entonces les agradezco, muy buenas noches y nos vemos la próxima sesión. Gracias. Ay, hasta luego. Hasta luego.